Hola. Como nadie conoce a Javier Méndez, os lo voy a presentar yo, ¿vale? Aquí tenemos a Javier Méndez, científico titular, ¿no?, del instituto, que ha estado nada más y nada menos que en la Antártida y queremos que nos lo cuente todo absolutamente, así como datos, ¿vale? Yo los dejo en el aire, me has dicho que te presente, así que yo lo voy a hacer. Como datitos, se fue en diciembre, pasó Nochevieja, Año Nuevo por allí, por Ushuaia, en Argentina. Luego ha estado, ahora lo va a contar, en la Antártida, y en la Antártida no se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, no se puede hacer necesidades fisiológicas normales de forma normal. Yo soy una duda que tengo y que voy a preguntar. Vale. Y luego lo preguntas si quieres. Y luego la parte científica es súper interesante porque este hombre, como todos sabéis, hace microscopía de fuerza atómica. ¿Es eso? Sí. Pero allí iban a coger aire de la Antártida. Entonces, ¿qué has hecho? Pues nada, todo esto nos lo va a explicar, así que un fuerte aplauso a nuestro... Esta presentación primero la hice en un instituto, entonces he mantenido una parte del comienzo, simplemente os voy a hacer una pregunta, ¿no?, que es ¿qué conocéis, qué sabemos de la Antártida? ¿Vale? Entonces va a haber tres posibilidades, podéis contestar sí, no o no sé, ¿no? Entonces vais a levantar la mano los que penséis que... La pregunta es, ¿los osos polares comen pingüinos? Entonces, ¿quién cree que sí, que los osos polares comen pingüinos? ¿Vale? Lo segundo es, no, los osos polares no comen pingüinos. ¿Quién cree que no comen pingüinos? ¿Vale? Ok. Y, claro, y la tercera es no sé. Yo diría que las tres son válidas, ¿no? Porque seguramente si un oso se encuentra a un pingüino se lo comería, ¿no? La respuesta es que los osos polares son del Polo Norte y los pingüinos son del Polo Sur, por supuesto. Pero bueno, cabe la posibilidad, si se encuentran, que un oso polar se coma al pingüino, lógicamente. Bueno, esto también es un poco... lo he mantenido un poco de broma, pero bueno. La segunda sería esta, ¿no?, que es que esto es la base antártica de Ucrania, ¿no? Y justo enfrente pues tenéis la nieve, tiene este color rojo. Ya sabemos que no ha habido una matanza de pingüinos por parte de los osos polares, pero la pregunta es ¿qué ha podido pasar aquí? ¿Qué creéis? ¿Alguien tiene idea? ¿Lidia ha levantado la mano? No. Son algas, efectivamente. Estos son algas, unas algas que son carotenos rojos que dan color también, por ejemplo, a los tomates, ¿no? Y dan color a la nieve. Esta es muy fácil. ¿Cuál creéis que es la máxima temperatura que ha hecho en la Antártida? 18, efectivamente, esa es la respuesta. Hace poco ha hecho esta temperatura, ¿vale? ¿Cuál creéis que es la mínima temperatura que ha hecho en la Antártida? ¿Tenéis idea? Está registrado menos 89 grados centígrados y medido con cámaras térmicas menos 92, o sea que veis que hay un rango de temperatura bastante considerable. Yo no he tenido estas temperaturas, nosotros hemos tenido una temperatura relativamente suave, que es del orden de 4 grados, ¿no? Diréis que bueno, pues en Molina de Aragón hace mucho más frío que lo que he tenido yo, ¿no? Pero bueno, hay que considerar que aquí teníamos una humedad del 99% y luego hacía bastante viento. Ha habido días que teníamos todo el día 45 kilómetros por hora y alguna noche hemos tenido 95 kilómetros por hora de viento, que alguna tienda se ha roto, se ha estropeado por el viento. Bueno, ahora contaré más adelante. Bueno, un poquito de historia. La palabra Antártida quiere decir el otro Ártico, ¿no? En contraposición al Polo Norte, que sería el Ártico, la Antártida es el otro Ártico. Un poco en la antigüedad, en la época de los descubrimientos, aquí he puesto el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, en esa época se pensaba que lo que es
el continente antártico era un enorme continente, un poco para compensar la distribución de tierra que había en el hemisferio norte, y se llamaba Tierra Antártica Incógnita, ¿no? Y se creía que esa tierra antártica estaba unida, o sea, es la tierra que, a ver, cuando Magallanes y Elcano descubren el estrecho de Magallanes, creían que todo lo que quedaba al sur estaba unido con la Antártida, incluso también estaba unido con Oceanía, con Australia. Esa era la situación en aquel momento. Posteriormente, en un viaje de Francisco de Oces, intentando pasar por el estrecho de Magallanes, descubre el cabo de Oces, que se conoce como Cabo de Hornos. Luego Gabriel de Castilla se cree que hizo el primer avistamiento de la Antártida. Esto no está reconocido. Como se creía que la Antártida era de esta forma, James Cook organizó viajes durante varios años circunnavegando a lo largo del paralelo 60, intentando descubrir esta tierra antártica, ¿vale? Y lo que descubrió, encontró algunas islas, pero vio que no existía la Antártida. Entonces, lo que llegó a decir es que en caso de existir, ese continente antártico estaría muy al sur y estaría completamente congelado, ¿no? Y que no tenía interés, ¿no? Sí que bajaron más, llegaron a bajar, creo que al círculo polar en alguna zona donde no había tierra, pero no encontraron el continente antártico. Más adelante, sí que William Smith fue el primero que oficialmente divisa la Antártida, y en concreto la isla de Livingston, que vais a ver que es donde hemos estado. Y allí encontró restos de un barco, del barco de San Telmo, que había desaparecido poco antes, intentando pasar el mar de Oces, ¿no? John Davis, que era un foquero, es el primero que se considera que pisó la Antártida. En esta época había un mercado de carne de focas, ¿no? Y la grasa se comercializaba. Entonces, donde hemos estado hemos visto bastantes restos de asentamientos de estos foqueros, ¿no? Bueno, John Davis fue el primero que se considera que pisó la Antártida. Posteriormente hay distintas expediciones, y ya doy un salto hasta 1911, que la expedición de Amundsen llegan al Polo Sur. 2 semanas después llegó la expedición de Scott. Esto era la carrera por el descubrimiento del Polo Sur, ¿no? de la llegada al Polo Sur. Bueno, ya sabéis, Scott, su equipo, murieron todos en el viaje de vuelta. Hay bastantes comentarios al respecto de que estaban mal preparados, que cometieron bastantes fallos, ¿no? el grupo de Scott. Y bueno, luego doy otro salto, ya mencionar que en 1959 se firma lo que es el Tratado Antártico, y en 1991 el Protocolo de Madrid, que no es otra cosa que es la extensión y el contrato en sí del Tratado Antártico. ¿Qué es esto del Tratado Antártico? El Tratado Antártico es este mapa que os pongo aquí, es un mapa prohibido o de mal gusto, porque está mencionando las pretensiones de soberanía que hay de distintos países sobre el terreno antártico, ¿vale? Esas pretensiones, cada uno de estos países dicen: este terreno es mío, esta cuña es mía, ¿no? Lo que hace el Tratado Antártico es congelar esas pretensiones. Por lo tanto, ahora mismo la Antártida no es de nadie. Es un terreno internacional que está dedicado al uso científico, pacífico y de cooperación, ¿vale? Está prohibido una serie de cosas, está prohibido hacer pruebas militares, minería, prospecciones, toda una serie de cosas, ¿no? Y hay que pedir todo el proyecto este tiene un montón de protocolos, hay que seguir esos protocolos, pues, en caso de que quieras recoger muestras hay que solicitarlo, hay que hacer un montón de solicitudes de permisos, ¿no? El Tratado Antártico original lo firmaron 12 países y luego se han ido adheriendo otros países, ¿no? España está entre los países consultivos, ¿vale?
¿Y el trocito de abajo a la izquierda que no lo quiere nadie? O... Sí, como veis, no todos los países han hecho realizaron sus pretensiones por ejemplo, Estados Unidos se han reservado como el derecho, y la Unión Soviética también, se reservaron el derecho en caso de que se retomen las pretensiones, realizarían sus pretensiones. ¿Son firmantes del tratado? Sí, sí, sí. Claro, todos estos países son firmantes del tratado, ¿vale? Entonces está en esa situación. ¿Y qué quiere decir que sean países consultivos? Consultivos, pues que las reuniones del Tratado Antártico están presentes y pueden hablar, pueden tomar la palabra. Y se les considera, tienen cierta relevancia, o sea, hacen propuestas. Y España tiene un papel importante en lo que es la investigación antártica, cabe decir, ¿no? Javi, perdona, ¿los países consultivos han tenido alguna vez pretensiones de soberanía sobre la Antártida o no? Creo que no. O sea, España podría tener pretensiones ya habéis visto un poco a lo largo de la historia, pero realmente no las tiene. Y es un poco, también un poco, hablar de eso es como de mal gusto, ya os digo, que no está bien visto el decir, pues España fue los primeros que lo vieron, pues no, ese sentimiento nacionalista no está bien considerado, ¿no? Ok, vamos a empezar el viaje a la Antártida. Este vídeo lo ha hecho Morgan, ya veis que es un crack, ¿no? Ok, hemos partido de Madrid y nos vamos a la Antártida. Aquí quería parar. Quería parar un momento aquí para mencionaros que bueno, en concreto vamos a ir a la isla de Livingstone. Esta es lo que contaba antes, que es la primera que se descubre, ¿no? Y mencionar que esta de aquí es la isla de Decepción, donde está una de las bases españolas. España tiene dos bases, la base Gabriel de Castilla, que está aquí en esta isla, en la isla de Decepción, y la base Juan Carlos I, que está por aquí, ¿vale? En la isla de Livingstone. Nosotros vamos a ir a esta zona oscura que aparece aquí, que es la península de Bayers. La península de Bayers es bastante particular, es un sitio muy particular. ¿Por qué es un sitio particular? El 98% de la Antártida está cubierta de hielo y nieve todo el año. El 2% se descubre en verano, en la época del verano. Y la península de Bayers es una de esas zonas de ese 2%. Es una amplia región de ese 2% que se descubre de hielo y nieve en verano. Eso hace que es un sitio que está lleno de vegetación. Se encuentran aquí el 50% de las especies de flora de la Antártida, ¿vale? Entonces, para los biólogos es un sitio excepcional. ¿Pero por qué está descubierto de hielo y nieve? Por el viento. El viento es lo que da vida a este sitio. Eso es lo que ocurre, que para nosotros es, dicho finamente, es una putada, ¿no? Porque hay bastante viento y es muy desagradable. Bueno, continuamos. A ver si no veo la... Ok. ¿Era para que continuara ahí en el mismo sitio? Si lo mueves, échalo. Tienes que dar al... No. ¿Dónde está? Ahí. Ok, continuamos y nos vamos a la zona de Bayers. Desde el Google se ve el campamento Bayers, ahí es donde hemos estado, ¿vale? Esos son los dos iglús más o menos permanentes y este sería lo que es el campamento. Bueno, aquí tenéis una foto del aspecto, ¿vale? ¿Veis? El campamento son estos dos iglús, ¿vale? Es una región, esto es una región especial, protegida. Entonces no se pueden hacer construcciones permanentes, ¿vale? Las bases sí que hay, bueno, hay construcciones y ahí tienen agua caliente, tienen
duchas, se vive relativamente bien. Aquí en el campamento pues no teníamos nada, ¿no? Eso es una de las partes duras, ¿no? El tiempo que hemos estado aquí hemos estado sin ducharnos y pasando frío, ¿no? En las tiendas estas. Cada uno de nosotros tenía una tienda de estas de campaña. Son tiendas de alta montaña pensadas para 2 personas, pero cada uno tenía su propia tienda, ¿no? Y ahí es donde hacíamos la vida. Como veis, el aspecto del sitio es bastante descubierto de nieve, sí que se ven neveros en lo que es la parte del plató. Y esto de aquí son praderas de musgos. Es muy chulo andar por estas praderas, son blanditas y son muy agradables de andar. Luego había bastantes pájaros, los pájaros anidaban en estas zonas y cuando andabas por las praderas pues te venían los pájaros a regañar porque te estabas acercando a sus nidos. Bueno, los que hemos estado allí éramos estos 6, Sophie, que es estudiante de Antonio, es bióloga, está haciendo su tesis, Kim de Corea, que era el experto en el globo, que vamos a ver, es un ingeniero, también estudiante de doctorado, Antonio Quesada, y Ana Justel, que es matemática, y Antonio y Ana son los investigadores principales del proyecto. Y Hilo Moreno es el guía, es un guía de alta montaña que está contratado para como encargarse de los grupos de científicos que vienen. Entonces, Hilo es el que se encargaba de hacer la comida y de cuidarnos, por así decirlo. También si salíamos y hacíamos cualquier excursión, pues iba con nosotros y nos iba guiando. Vale, ¿cómo hemos llegado hasta allí? Pues primero en avión hasta Ushuaia, que está en el sur de Argentina, y de allí hemos embarcado en el Hespérides, el buque oceanográfico español, para cruzar lo que es el estrecho de Drake, ¿vale? Este estrecho de Drake es bastante particular porque es el único sitio de la Tierra donde el viento puede dar la vuelta a toda la Tierra sin encontrarse continente. Eso hace que aquí se formen unas borrascas de consideración y que vayan una detrás de otra. Para cruzar este estrecho de Drake, más o menos lo que hacen los barcos más pequeños es esperar a que pase una tormenta e intentar meterse entre medias de 2 tormentas, ¿no? El Hespérides no hace esto porque puede aguantar olas de bastante altura. Nosotros hemos tenido relativa suerte, ¿no? Hemos pasado el Drake con olas solo de 4 o 5 metros, ¿no? Y esto de aquí es un vídeo hecho desde el Hespérides con olas de 8 metros, me parece, 6-8 metros, ¿vale? Pero bueno, veis que puede ser duro, ¿no?, el pasar este estrecho. También en navegación se considera lo que es el Cabo de Hornos está ahí, ¿no? Y se considera también que es un punto especial, ¿no?, para los marineros haber pasado por el Cabo de Hornos, ¿no? Ok, llegamos a la isla de Livingstone, el Hespérides se acerca lo más posible y nos bajan en una Zodiac, ¿no? Para bajarnos en la Zodiac nos ponen este traje. Esta foto es ya del final, pero bueno. Este traje se llama Teletabi, ¿no?, por un poco el aspecto que veis. Y esto, si acaso, es posiblemente el momento más peligroso, ¿no?, porque si se cae alguien al agua, puede durar del orden de 4 minutos. Y este Teletabi lo que hace es que en vez de durar 4 minutos, duras 15 o 20 minutos, ¿vale? Ok, contar también que en el Hespérides ahí convivíamos con otros científicos que iban a las bases, ¿no? Dentro de los científicos polares, a los de Bayers nos consideraban los locos, ¿no?, los locos que vamos al campamento de Bayers. Ok, aquí estamos parte de los locos, ¿no?
En el campamento, dentro de los iglús estos tenemos el iglú de habitabilidad, que sería este de aquí, donde comíamos y nos preparaba las comidas. Comíamos bastante bien, eran muchos platos de cuchara, ¿no? Llevaban cosas preparados congelados, y guisaba unos garbanzos y luego le añadía estos preparados. Los preparados los había hecho el cocinero de la base Juan Carlos I, ¿vale? Los teníamos allí congelados. Nos comíamos unos platos enormes y aún así ha adelgazado del orden de 4 kilos. Todos hemos adelgazado bastante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque quemas todo lo que comes, ¿no? Ok, este otro es el laboratorio, el otro iglú, el laboratorio. Aquí está Sofía utilizando la torreta de filtración, y teníamos también un microscopio de fluorescencia. Aquí, bueno, sí que se hacía una primera parte de procesado de las muestras, ¿no? Vale, llevábamos un montón de material, llevábamos del orden de 80 cajas, ¿vale? Que tuvimos que transportar, ¿no? Los transportábamos, como veis aquí, con los transportines. Algunas de las cajas, las más grandes, sí que tenían ruedas, pero eran 3 o 4, ¿no? El resto teníamos que transportarlas en la espalda. Y cabe decir que los biólogos hacen una ciencia muy pesada, porque llevan unas baterías de camión para que funcionen todos los equipos, todos sean autosuficientes, que era bastante pesado. Y luego, pues el terreno, pues a veces tampoco ayudaba nada, ¿no? Mencionar, esto es la famosa tienda cuarto de baño, que luego, si queréis, os cuento un poquito más. Y nada, y bueno, un poco, como veis, el sitio es bastante espectacular. Estas praderas de musgos, con unos colores muy verdes. Luego, también ellos estaban maravillados con lo que son los tapetes. Los tapetes es una simbiosis entre distintas bacterias, algas. Es como la telilla orgánica que se forma en los charcos, ¿no? Y eso está lleno de vida, de microorganismos para ellos, y es uno de los sitios que son espectaculares en esta península de Bayers. Mencionar también, pues, las algas. Esto es un día que la marea estaba baja y se veían todas las algas que hay por allí, ¿no? Ok, en cuanto a vida animal, lo que allí había eran pingüinos y elefantes marinos. De los pingüinos había principalmente estos dos tipos de pingüinos. Este de aquí es el pingüino barbijo. Y no sé si sabe, bueno, barbijo en Argentina es como, bueno, Ezequiel nos lo puede decir, que es como se dice a la mascarilla. La mascarilla se dice tapabocas o barbijo. Y este pingüino recibe este nombre por la raya esta que tiene aquí, ¿vale? Y este otro es el pingüino papúa. En otras partes de la Antártida hay otros pingüinos. Está el pingüino emperador, que es más alto. Estos pingüinos son un poquito por encima de la rodilla, ¿no? Y son bastante amigables. Nosotros, en principio, por lo que he contado antes del Tratado Antártico, no nos podemos acercar a menos de 10 metros, pero bueno, hay veces que sí, los pingüinos sí que se acercaban. Otros salían corriendo, otros se acercaban, ¿no? Uno de los días fuimos a la pingüinera. La pingüinera es donde viven la mayor parte de los pingüinos. Bueno, aquí hay miles de pingüinos. Y es un sitio que hay un olor ensordecedor. No os lo podéis imaginar, es tremendo el olor que hay aquí, ¿no? De estos agradables animalitos huelen. Bueno, lo que es la pingüinera es una colina donde la parte de arriba está llena de pingüinos, pero también hacia ambos lados está lleno de pingüinos, ¿no? Los pingüinos están continuamente, pues, de la playa subiendo, bajando. Comentaros que, bueno, habéis oído que los pingüinos, pues, que son
muy fieles, tal, que suelen tener monógamos. Al parecer no es tan cierto, tienen comportamientos sexuales muy variados, ¿no? Hay de todo tipo de cosas, ¿no? Pero mencionar que lo que sí que es típico es que cuando son muy crías, el macho y hembra se turnan para ir a pescar. Uno se queda con la cría y el otro se va a pescar. Cuando crecen un poquito más se crean lo que se llaman las guarderías. Eso de aquí es una guardería de pingüinos, ¿vale? Donde veis un adulto y un montón de pingüinos pequeñitos, bueno, no tan pequeños, que le están siguiendo. Morgan va a poner el sonido. Se oye un poquito el viento y se oye un poco. Bueno, aquí también, fijaros, aquí hay una escúa, ¿no? Esto lo dejo porque es de las cosas más chulas, ¿no? Imaginaros, muchas de las vivencias es casi como documental de la 2, ¿no? Hemos visto escenas muy chulas. ¿Veis? Estos pingüinos ya están un poco creciditos, ya casi de altura, son como el adulto, pero veis sí que hay una diferencia del plumón, ¿no? Sí que se nota, alguno de ellos tiene todavía ese plumón, ¿no? Fijaros también en el suelo es esa pradera. Aquí estaba algo más dura porque había una acumulación de todo, de porquería de los pingüinos, ¿no? Ahí se oye un poquito los pingüinos. Y estas crías están siguiendo al adulto, el adulto les sube cuesta arriba con una pendiente bastante empinada y luego les lleva cuesta abajo también. Bueno, se ha quedado. Bueno, no, tenemos la segunda parte. Y aquí fijaros, ahora el adulto se aparta, yo me aparto de aquí. Y fijaros también los adultos que están abajo que dicen, cuidado que viene. Y alguno termina. Bueno. Mencionar que los pingüinos, que en tierra son así un poco torpes, ¿no? Pero en el agua son unos grandes nadadores. Nadan hasta 30 kilómetros por hora, que es bastante rápido, más rápido que el Hespérides, puedo decir. Y bucean hasta 170 metros de profundidad. Se alimentan de krill. Y luego, de hecho... ¿De krill como la ballena? Sí, sí, sí. Y lo sano que están, al parecer, el color... No en estos... Bueno... Es que en algunos sí que se nota, se ve bastante lo del pico rojo. El pico rojo es indicativo de que están muy bien de salud, ¿no? Ok. Aparte hemos visto un montón de aves, ¿no? Hemos visto cormoranes, que sería este de aquí, gaviotas comunes, estos son petreles, estos son escúas, que sería esta de aquí. Escúa, esta está comiendo restos de un pingüino. Las escúas y los petreles son carroñeros, ¿vale? Dicen, son muy bonitos este tipo de petreles, ¿no? Luego hay otro tipo de petreles más, pero este tipo de petreles los comparan un poco con los buitres, ¿no? Son los primeros en alimentarse cuando hay un animal muerto. Sí que veíamos un montón de animales muertos y restos de huesos. Eso es bastante impresionante. Mencionar que, bueno, que las escúas en una ocasión no me llegó a atacar, pero sí que se me puso pegada a la cabeza y nada, y sí que... De hecho, le pusimos nombre a la escúa, la pusimos Gargamel. Ok, y este es un albatros, ¿no? Pero de los pájaros el que más me gustó es estos de aquí, que estos son los charranes. Los charranes viven en verano en el polo norte y en invierno en el polo sur.
hacen el viaje 2 veces al año. Y estos charranes ponen los nidos en el suelo, y una cosa típica es que ibas andando por la pradera esta de musgos y los charranes se te ponían encima a regañarte. Eso molaba, es una de las cosas que más me molaban, ¿no? A Sofía creo que le atacaron los charranes en una ocasión. Bueno, aparte de los pingüinos y las aves, también hemos visto elefantes marinos. Los elefantes marinos son animales del orden de 500 kilos de peso, incluso más, que suelen estar tumbados en la playa o están pegados a la ladera de la montaña, están como pegados unos a otros. Estos casi todos son hembras. No sé si tengo alguna imagen de machos. Los machos tienen una nariz, una trompa, ¿no? Okay. No hacen absolutamente nada, se te quedan mirando, ¿no? Y los ves. Esto fue nada más llegar cuando nos dejó la Zodiac en la playa, la primera visión era esta playa llena de algas rojas y llena de elefantes marinos. Ahí me quedé boquiabierto, os podéis imaginar, ¿no? El ver esto, y luego vimos escenas que eran de documental, peleas de elefantes marinos, y a mí me sorprendían bastante, ¿no? Y todos los sonidos que hacen unos sonidos guturales muy característicos. Los elefantes marinos se mueven torpemente, van como reptando y se pegan a la ladera de la montaña. La ladera de la montaña es lo que se llaman las elefanteras. Aquí también huele bastante, ¿no? Podéis imaginaros, y es una acumulación de elefantes. Aquí había del orden de 50, ¿no? Aquí no se ven muchos, pero sí que había entre varias zonas esas acumulaciones. Y lo típico es que los elefantes se te quedaban mirando así con cara, y si te acercabas un poquito abrían la boca, ¿no? Abrían la boca como para asustarte y terminaban bostezando, ¿sí? ¿Okay? No hacen nada, ¿no? Y de hecho son muy asustadizos. Podéis imaginaros que en la época de los foqueros, pues se mataban a estos animales fácilmente, ¿no? para utilizar la grasa, ¿no? Aparte hemos visto lobos de mar, en inglés, este sería el lobo de mar, un macho, que en inglés es sea lion, ¿no? Es la confusión que en inglés, o sea, en español no sé si se dice león marino, pero yo creo que igual también. Bueno, y la diferencia es una foca que tiene orejitas, ¿no? O sea, para distinguir estos animales es por las orejitas, ¿no? Es el lobo marino. Es el lobo marino, sí. Es el lobo de 2 pelos, se llama este. Pero eso, en inglés es sea lion. Okay. Estos, cuando te acercabas, sí se erguían, ¿no? Así que se ponían como de pie, ¿no? Pero bueno, todos estos no son peligrosos, ¿no? Si no te acercas no te hacen nada. Esta es una foca cangrejera. Al parecer el animal que sí que hay peligroso es la foca leopardo, pero no tengo fotos. No, yo no llegué, sí que las vimos desde el barco. Bueno, aparte desde el barco hemos visto ballenas, veíamos el chorro de vez en cuando, hacíamos estas fotos. Tengo que decir que muchas de estas fotos no son mías, son de un investigador que llevaba un teleobjetivo bastante ok, por ejemplo, yo tengo esta misma foto, pero no me ha salido tan bien. Esta foto está hecha desde la proa del barco, desde el Hespérides, mirando hacia abajo. Los delfines se ponen a jugar con la proa y van nadando, ¿no? Y esta foto es espectacular, se ve el orificio nasal que tiene ahí, perdón. Y se ven aquí también las gotas de agua. Esta foto es brutal, ¿no? Ok. Ya habéis visto un poco, os he contado un poco cómo es el sitio, qué es lo que hemos ido a hacer, ¿no? ¿Cuál es aquí podemos decir que empezamos un poco la parte más científica. Entonces, estoy trabajando en el proyecto Microair Polar. En este proyecto los investigadores principales son Antonio Quesada y Ana Justel. Él es biólogo, ella es matemática y estadista.
Y el objetivo de este proyecto es estudiar los microorganismos en el aire y entender cómo llegan a la Antártida, ¿vale? Cómo son los distintos procesos de dispersión de microorganismos en el aire y transporte y cómo vuelve luego la deposición. Se utilizan distintos instrumentos. Este de aquí es un equipo de Coriolis, que es un sistema de centrifugado para detectar luego virus y bacterias en el aire. Y estos son los colectores que ya os voy a mostrar más adelante. Están realizados en el SEGA INVEX. Mencionar que el SEGA INVEX es parte del proyecto, de este proyecto de microaire polar, y en este proyecto pues, se desarrolla mucha tecnología propia para poder realizar estas toma de muestras. Estos colectores consisten en un ventilador en la parte delantera y otro en la parte posterior, y entre medias hay una ranura para meter lo que se llama la piruleta. La piruleta es una pieza que va a ir impregnada con vaselina para, al hacer circular el aire a través del colector, queden ahí los microorganismos, ¿vale? Lo que hacíamos, la toma de muestras, era colocar los colectores y ir intercambiando las piruletas con la vaselina. Todo está precintado previamente y autoclavado y está todo bastante limpio. Todo lo hacíamos con mucho cuidado, con guantes, con mascarillas, para tratar de evitar el interferir en la toma de muestras. Los tiempos que utilizábamos los colectores eran del orden de 6 horas. O sea, estábamos haciendo circular el aire tiempos de 6 horas. Ok, como mencionaba, pues un poco intentamos entender cuáles son los procesos de dispersión y de transporte de estos microorganismos. Y la tecnología, como ya he mencionado, estos colectores, aparte estos colectores los hemos colocado, por ejemplo, a distintas alturas. Como veis aquí también los colectores están siempre duplicados. Todo se sigue bastante protocolo de toma de muestras con mucho cuidado, y todo está duplicado. Y se realiza también a distintas alturas, unos en el suelo, otros a 1 metro, estos a 3 metros y había otros a 9 metros. Esta torre también la montamos nosotros. Aparte de la torre hay estaciones meteorológicas con distintos equipos y teníamos un globo aerostático. Con el globo aerostático volamos cuando el viento nos lo permitía, que en concreto fue en 5 ocasiones pudimos volar el globo, y al globo aerostático le uníamos este colector, ¿vale? Y lo subíamos con un cable, con un winch. Lo hemos volado a 500 metros, a 300 y a 1000 metros, ¿vale? Cuando aparte el colector tiene toda una electrónica, está también desarrollada en el SEGA INVEX y se controlaba desde tierra, ¿vale? Entonces cuando ya estaba a la altura que queríamos trabajar, pues encendíamos los colectores y empezaba el tiempo de toma de muestras, ¿vale? Cuando terminábamos el experimento, después de las 6 horas, bajábamos el globo, recogíamos el colector, la piruleta, la metíamos en una bolsa precintada y nos la traíamos, ¿no? Ok. Aparte, también hemos recogido agua de lluvia con estos sistemas de estas papeleras con bolsas especiales para recoger el agua de lluvia. Hemos tomado muestras, esto es plumón de pingüino, esto es la elefantera de antes, también se han cogido muestras del suelo y distintas muestras de suelo, líquenes, musgos, tapetes, ¿no? ¿Vale? Todas esas muestras se traen aquí para luego procesarlas y estudiarlas, que es lo que cuento aquí, ¿no? Esta es la parte del laboratorio que se va a realizar a posteriori. Mencionar que nos hemos podido traer muy poquitas muestras, ¿no? Algunas pocas muestras, pero la mayor parte de las muestras vienen con el Hesperides porque tienen que estar en frío, mantenerse en frío y no van a llegar hasta mayo, ¿no? Entonces, de momento vamos a
a poder solamente trabajar con las pocas que nos hemos podido traer en la maleta. ¿Vale? Estas muestras, la parte biológica se realiza, estos son PCRs, que todos conocemos, y es una secuenciación genética para determinar lo que se llaman los filos, que son las familias de cadenas genéticas. Y lo que se encuentra, el resultado de este proyecto en etapas anteriores, es que los microorganismos que están en la Antártida están emparentados directamente con los que tenemos aquí. Son los mismos. Se habla de una globalización de los microorganismos. En otras especies animales sí que hay diferencias entre un sitio a otro del planeta, sin embargo los microorganismos son muy parecidos. Mencionar que estos son imágenes de microscopía de fluorescencia, donde cada uno de esos puntitos es una bacteria. Y para explicar que sean los mismos, en el proyecto hay colaboración de matemáticos, estadistas, toda una serie de especialidades. Un poco lo que se sabe, lo que se entiende es que los microorganismos están llegando por el aire, ¿vale? Y entonces se hace a través de recoger las previsiones meteorológicas durante un tiempo, luego se hace unas trayectorias, unas retrotrayectorias. Por ejemplo, si hemos tomado una muestra de aire aquí en un determinado día, se va a ver cuáles son las condiciones de tiempo en ese día, de dónde venía el viento, y se va a tratar de realizar una trayectoria, una retrotrayectoria de dónde ha podido venir, y se va a ir siguiendo el transcurso de esas corrientes de aire. Con esto se determina, bueno, estas corrientes, estas trayectorias que he dibujado aquí, que existe la posibilidad, estos son probabilidades de trayectorias que unen una parte del planeta con otra, ¿vale? Y eso es lo que explicaría el que los microorganismos estén relacionados en una parte del planeta con otra. Ok, comentar que, bueno, ya lo he dicho varias veces, que en este proyecto trabaja un montón de gente, cada uno con una especialidad, y voy a contaros un poquito cuál es mi papel, ¿no? En este caso, en la expedición, yo he participado en la toma de muestras, como cualquier otro. También me especialicé en izar los colectores. Yo me encargaba de realizar los nudos, hice una especie de cornamusas para poder fijar las cuerdas, los cabos a la torre. Pero bueno, luego aparte hago la parte de microscopía, que eso lo realizo aquí, ¿no? Y también os voy a contar una parte de simulación de colectores y el diseño de nuevas piruletas para tomar muestras. Estos son unas imágenes que he tomado en este tiempo que llevo en el proyecto, son imágenes, muestras de prueba, utilizando muestras de bacterias conocidas. Estos en concreto son unas E. coli, las famosas bacterias E. coli que sí que conocemos. En este caso son sin carcasa, eso hace que estas bacterias estén desparramadas, ¿no? Si las miramos con carcasa tienen formas más cilíndricas, pero por otro lado se reconoce mucho menos estructura, ¿no? Con el AFM pues he tomado distintas imágenes para caracterizar estas muestras. Son, como he dicho, muestras de prueba. Este trabajo ha dado lugar a un TFM de un estudiante en colaboración con José Manuel Mira, que es sobre Machine Learning de imágenes de bacterias. Entonces hemos alimentado con todas con todas las que he podido realizar de estas bacterias, dándole imágenes de lo que son bacterias y otras que sé que no son bacterias, pues que son cristalitos, y ha realizado este trabajo y ha conseguido unos resultados muy buenos. Esto todavía está en desarrollo, ahora hay que alimentar todavía más esta red neuronal para que funcione correctamente. Y el objetivo es finalmente mostrarle imágenes de bacterias de la Antártida y ver qué nos dice, ¿no? Okay. Esto también son imágenes de prueba, en este caso son cianobacterias de Atacama.
Esta es una imagen tomada en el Instituto de Micro y Nanotecnología, en colaboración con Jorge García, de una cianobacteria. Lo de abajo son los poros de la membrana donde se depositan. ¿Vale? Aquí también hemos realizado una especie de prueba. Como os he contado anteriormente, que las muestras las tomamos con vaselina. Para evitar utilizar la vaselina hemos probado a filtrar directamente el aire con membranas sin vaselina. Y aquí hemos visto que esto funciona, que este sistema funciona. Y esta es la imagen de AFM, no de la misma, pero de otra cianobacteria parecida. Ok, mencionar que he medido algunas muestras de la Antártida antiguas. Esta muestra en concreto está tomada con el trineo de viento, no sé si lo habéis oído mencionar. Bueno, es una expedición que se hace en la Antártida. Hilo Moreno, que es el guía, es uno de los que ha participado. Es un trineo tirado con una cometa que atraviesa ha dado la vuelta a la Groenlandia y ha estado en la Antártida. Ahora quieren ir al Polo Sur con este trineo de viento. Y en ese trineo tomaron muestras y esta es una de las muestras. Y en este caso lo que se ve son agregados de distintas bacterias formando estas agrupaciones. Ok, ya voy a tratar de ir terminando. Contaros, en colaboración con Jorge García también, que estamos realizando simulaciones de lo que son los colectores, utilizando el programa COMSOL de elementos finitos, para estudiar cómo es la presión en las distintas partes del colector. Un poco con esto les estábamos diciendo a los biólogos que su sistema no funciona del todo bien, que hay muchas posibilidades de mejora y de hecho es en lo que estamos trabajando. Estamos cambiando la forma de las piruletas para conseguir optimizar y mejorar la toma de muestras, ¿no? Y de hecho ya estas dos de aquí pues las hemos probado en esta expedición de la Antártida, ¿vale? Las he llevado yo y las hemos probado. Un poco, como veis en estas simulaciones, pues se trata de ver cómo si cambiamos la piruleta vamos a conseguir recoger parte de las nanopartículas en lo que es la zona de la piruleta. Finalmente, bueno, esto es un experimento que realicé allí también, que es de esta parte de filtrado directo, utilizando los filtros que mencionaba antes, y esta es una primicia, una imagen de una bacteria de estas muestras que he traído de la Antártida. Ok, con esto lo dejo aquí, igual me he alargado un poco, perdonar, y nada, muchas gracias. Esta imagen es una imagen tomada a las 12 de la noche, ¿no? Cuéntalo del baño. Bueno, el baño, eso, en principio allí todo lo que llevas te lo tienes que traer, prácticamente. Entonces, el pis lo guardábamos en botes, cada uno tenía sus botes para hacer pis, y el pis sí que podías bajarlo al mar, ¿no? Bajabas a la playa y lo tirabas al... El resto, utilizábamos la tienda esa tienda, cuando hacía mucho viento había que quitarla, eso sí. Pero bueno, la tienda estaba, el mecanismo está bastante conseguido y se ponían bolsas de plástico, hacías tus cosas y luego cerrabas la bolsita de plástico y te la llevabas a una lata que tenías al lado de tu tienda y metías ahí tu bolsita. Esa lata luego cuando terminábamos, cuando nos recogían este día, cada uno se bajaba su lata a la playa y esa lata se volvía con el Hesperides para llevar a incinerar. Si hacíamos alguna excursión tenías que llevar tu bote de pis, sí, porque no puedes hacer pis en cualquier sitio. Y entonces un poco para nosotros es incómodo, para las chicas era todavía peor, claro, puedes imaginarte, ¿no? Mencionar también que una de las cosas peores, yo considero, es que con el frío la vejiga se te reduce. Entonces tienes que estar haciendo pis cada 2 horas.
incluido por la noche. Por la noche me despertaba cada 2 horas de reloj y tenía mi bote en la tienda, ¿no? Entonces, pero cuando he vuelto al Hesperides, lo primero que he hecho ha sido ducharme, por supuesto, y luego dormir seguido, dormir 6 horas seguidas. Yo tengo una pregunta. Has dicho que la parte más peligrosa era cuando subíais en la Zodiac y que si os caíais al mar teníais 4 minutos de vida. ¿Por la temperatura del agua? Sí, por la temperatura del agua. ¿A qué temperatura estaba? La temperatura está a 2 grados o así, pero ¿Y hay mucha te marea? baja la... ¿Hay mucha marea aunque ya estéis cerca de la costa? Sí, sí, sí. Aquí nuevamente hemos tenido suerte, pero sí que hay momentos donde cuando hay oleaje es una acción muy, muy peligrosa. Y sí que me han contado momentos muy delicados. De imaginaros con olas e intentar acercarse, subir al barco es muy complicado, o llegar a la playa, ¿no? Has comentado que no llevabais ningún generador, solo llevabais baterías. Sí, sí, teníamos 2 generadores. Ah. Teníamos 2 generadores que iban con gasolina y también teníamos bastantes paneles solares. No llegábamos a ser autosuficientes con los paneles solares, pero casi. Eso sí que está bastante bien. ¿Y con el viento que hace? ¿Un aerogenerador? ¿No? Aquí no teníamos aerogenerador, pero en una de las estaciones que hay en el plató sí que hay un aerogenerador y sí que se mantiene. Hay equipos de estos de estaciones meteorológicas y se mantienen con aerogeneradores. Javi, ¿qué cosas has echado en falta en la maleta, en plan primerizo? O dicha de otra forma, si repitieras este viaje, pues qué 5 cosas no faltarían ni de coña en tu maleta. Bueno, yo llevaba 7 capas de ropa. Se reían un poquito de mí. Pero antes de ir dije, oye, me compro un plumas bueno. Me dije, no hace falta, no. Y yo he echado en falta un plumas bueno. O sea, yo he pasado un poquito de frío. Igual soy un poco friolero, pero eso... ¿Qué más? Pues la verdad es que no mucho más, porque sí que... sí que en los momentos de ocio pues leíamos, estábamos ahí en el iglú de habitabilidad y charlábamos. No, la verdad es que no he echado así nada mucho más en falta. No echas en falta, no sé. Sí, teníamos libros, es lo que digo, teníamos libros y con Hilo, por ejemplo, sí que he hablado bastante. Había un libro que yo me llevaba que él se lo estaba leyendo a la vez, o sea, que lo leíamos juntos y comentábamos cosas del libro, luego le dejé otro libro también. Hola, ¿podías comentar la conexión con el mundo exterior? Si teníais internet o no, cómo funcionaba todo eso. Sí, todos los días por la noche, a las 9 de la noche, hablábamos por radio con el campamento de Juan Carlos I, que está en la misma isla, ¿vale? Esa era nuestra conexión principal. Teníamos también, había un servidor y teníamos, de vez en cuando lo encendían, teníamos conexión con WhatsApp solo de texto y podíamos mandar mensajes al exterior. Por ejemplo, no podíamos mandar fotos salvo cambiando la foto de perfil, que eso lo íbamos haciendo. Íbamos cambiando la foto de perfil para que la gente nos viera, pero nosotros no recibíamos nada. Sí que en caso de urgencia había un teléfono satelital y el ordenador del jefe tenía la posibilidad de enviar cosas. Yo traté de enviar cosas, unos audios, y no hubo forma, vamos. ¿No? Pero vamos, no teníamos ni noticias ni nada, no nos enterábamos de nada. Te hago una consulta. Yo alguna vez leí que este Tratado Antártico es como uno de los mejores ejemplos de cooperación internacional vigente hoy en día. ¿Vos podrías dar algún...? Sí, funciona muy bien y es todo un éxito y efectivamente es una maravilla.
No ocurre así con la parte ártica. En el Ártico sí que hay pretensiones de soberanía y hay bastante movimiento geopolítico. Sin embargo, aquí en la Antártida hay muchísima cooperación, se fomenta que entre los distintos países se ayudan muchísimo. Ha habido casos en los que el Hespérides no ha podido bajar, pues, cuando lo del COVID, o ha tenido averías, y gente de otras bases les ha ayudado, les ha mandado comida. Estaba la gente sin comida allí. Y, por ejemplo, el Hespérides llevaba gente de otros países, a gente de Bulgaria, que está en la base al lado, gente de Portugal, que no tiene barco. O sea, sí que hay muchísima cooperación. ¿Tuvisteis que hacer algún tratamiento de todo lo que entrasteis en la Antártida, la ropa, el calzado, todo eso, para no contaminarla de alguna manera? Se tenía especial cuidado con el calzado. Con el calzado sí que cuando subíamos, por ejemplo, al Hespérides, nos hacían pasar por una alfombrilla donde había detergente y nos hacían limpiarnos lo que es el calzado. Con el resto de cosas no. Sí que es cierto que el principal transporte de microorganismos os podéis imaginar que es el ser humano, ¿no? El COVID se sabe que se transmitió a través de las personas que viajaban en avión, ¿no? Aquí a la Antártida llegó el COVID también. ¿Cómo? Por los investigadores. Llegaron investigadores con COVID, ¿no? Dos preguntas. Bueno, una es si puedes comentar un poco lo que fue la travesía en barco, de ida y de vuelta, cuánto se tarda y alguna cosa que nos has contado a nosotros para que cuentes aquí al público qué le pasa a la gente que no soporta mucho los vaivenes de los barcos. Y la otra es, bueno, sobre el proyecto global y cómo los microorganismos estáis viendo que llegan a todas partes del mundo. ¿Pero esto es para las bacterias o también para los virus? ¿Y esto cómo encaja con el hecho, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a América en el siglo XV, que llegaron un montón de enfermedades que hasta entonces no habían llegado? ¿Esto es algo general? ¿Esto es la transmisión? ¿Hay cierto tipo de bacterias que sí que se mueven por todo el mundo? ¿Virus? ¿O algo de esto sabéis? Sobre el estrecho del Drake, efectivamente, gente lo pasó bastante mal, ¿no? A un chico le tuvieron que poner una sonda, ¿no? Porque no paraba de volver. O sea, hay gente que no salía de los camarotes, ¿no? O sea, yo tuve un momento así crítico, una cena que no cené, pero por lo demás sí que estuve bien, ¿no? Pero sí que había gente que lo pasó bastante mal, ¿eh? Y a pesar de que no fue especialmente malo. El viaje de bajada es 4 días y de subida tardamos un poquito más, 5 días. Partimos desde Ushuaia y volvimos a Punta Arenas. Punta Arenas está en Chile y está un poco más al norte. Y eso un poco lo hacen como para compensar entre Argentina, Chile y tal. En cuanto a lo de los microorganismos, es microorganismos y virus. En estas imágenes que he mostrado de AFM, hay cosas grandes que son compatibles con bacterias, pero luego hay un montón de cosas pequeñas que son compatibles con virus. Y haciendo números, además de estas imágenes, salen números muy razonables con lo que conocen que son las cantidades de bacterias y virus que hay. Decir que en la Antártida las bacterias que hay es del orden de 10 a la 4 bacterias por metro cúbico de aire. ¿Os hacéis una idea? Aquí sería 100 veces más, o sea, 1 millón de bacterias por metro cúbico. Y si nos vamos cerca de un sitio donde hay animales, es todavía mucho más, es 1000 veces más, ¿no? Esos son los números. El ir a la Antártida es un sitio especialmente limpio y libre del efecto humano, o más o menos. Por eso el campamento está lo más alejado posible de lo que son los humanos. Y en cuanto a la transmisión, efectivamente sí que hay unos en Punta Arenas, te venden souvenirs que son cosas de indios, de una especie de indios que desapareció.
y se sabe que desapareció por culpa de la transmisión de enfermedades que llevamos los españoles. Bueno, es una de las explicaciones. También dicen que estos indios estaban prácticamente desnudos, que llegaron los españoles y les vistieron, porque era indecente que estuvieran desnudos. Y que al vestirlos, también dicen que la ropa, con la humedad de la ropa, pues se enfermaron y se murieron. Y esta especie de indios, ahora no sé decirlos cómo se llaman, ha desaparecido completamente. Quedan los souvenirs de las cosas que hacían, ¿no? Has puesto una imagen que era a las 12 de la noche y era de día. ¿Se ha llegado a hacer de noche en algún momento? ¿O por ser verano allí? Sí. Estábamos en el 63 o así, 63 grados sur. El círculo polar es el 67. O sea, todavía no estábamos en el círculo polar. El círculo polar es la línea que determina lo del día de 24 horas. Más al sur de esos 67 grados sí que tienes que un día al año no se pone el sol, en verano. En invierno es al contrario, tienes 24 horas de noche. Nosotros, a las 12 de la noche tenías esta situación, a la 1 de la mañana estaba un poquito más oscuro, pero no llegábamos, en ningún momento habíamos visto estrellas, o porque no había nubes o porque no había suficiente oscuridad. ¿Y eso te afecta la salud mental? Por la noche yo dormía con tapones y con máscara, con una máscara. Lo de los tapones es también por el ruido del viento, y el día que no hizo viento se veían los elefantes marinos y muchísimo ruido. Eso es impresionante. Entonces sí que dormía con tapones y con máscara. Entonces, no. Ya digo que lo que sí que te afecta el metabolismo es pues eso, la vejiga. Sí que hay cambios en el organismo, pero la parte de luz, eso... Bueno, fueron solo 2 semanas. Que fueron solo al final 2 semanas, ¿no? No, 4 semanas. 4. 27 que no días. es vivir allí Sí. a lo mejor más tiempo. Sí. Yo eso no lo he sufrido. No sé si otras personas, el hecho de falta de luz o exceso de luz. Mencionar que el hecho es que el sol prácticamente, el sol te sirve un poco para orientarte, ¿no? Porque si estás si imagináis que el sol se mueve, no es exactamente así, pero prácticamente por el horizonte. Miras la hora y te puedes orientar, porque a las 12 del mediodía el sol tiene que estar en el norte, a las 6 de la tarde tiene que estar en el, a ver si no lo digo mal ahora, en el oeste, y a las 6 de la mañana en el este, ¿no? Entonces el sol te sirve un poco para orientarte. No sé qué más iba a decir. Bueno. Estuviste 4 semanas, ¿no? 4 semanas, 27 días. De todo ese 27 tiempo... días, 12 horas y 3. Bueno, va un poco por ahí. De todo ese tiempo, ¿cuántos momentos pensabas, qué bien que se me ha ocurrido venir aquí? ¿Y cuántos momentos pensabas, Dios mío, cómo se me ha ocurrido venir a este sitio, ¿no? Y si hubo algún momento crítico que dijiste, esto no lo voy a poder aguantar más. No, bueno, yo a partir del 4º, 5º día ya estaba diciendo qué hago aquí. Pero bueno, sabía que tenía que estar ahí, que no tenía otro remedio, entonces... Pero bueno, nada, los primeros días sí que estás un poco ahí con la excitación de todo es nuevo, que alucinante, dónde estoy, qué maravilla. Luego empiezas a notar, pues eso, el que tienes frío, que ya más o menos has visto dónde estás y que es un poco rutinario. Estuvimos currando bastante, los primeros días no parábamos, no comíamos, no parábamos ni para comer.
Y eso, hemos currado bastante. Cuando llegaba por la tarde estabas agotado, te ibas a dormir y al día siguiente otra vez. Y bueno, sí que es una experiencia muy especial. Yo me alegro de haberla hecho, estoy contento de haberla realizado. Pero no me gustaría volver al mismo sitio a las mismas condiciones. O sea, si me ofrecen, bueno, pues vamos a una base, o pues igual digo que sí, o vamos a Groenlandia, pues sí. Pero sí, el coreano y yo, sí. El coreano, con el coreano tenía mucha complicidad, nos reíamos mucho. Y ¿qué hacemos aquí, tío? ¿Dónde nos hemos metido? Los demás son un poco frikis, ¿eh? Para ellos, para Sofía era el sueño de su vida, vamos, llevaba mucho tiempo soñando en ir a la Antártida. Y Ana y Antonio igual, son unos auténticos frikis. Que les encanta el sitio este, el estar allí aislado, y dicen que nada, que frío. Antonio pasaba calor, Antonio... Yo dormía con 2 sacos, tenía doble saco. Antonio tenía uno solo. Sí, eres un poco lo que te iba... ¿Qué temperatura tenías por la noche dentro de la tienda? Sí, en la tienda 4 grados. Y eso yo lo miraba todos los días. Alguna vez bajó a 1 grado. No es mucho frío, es la temperatura que hace en la nevera. Si te abres la nevera y te metes en la nevera, estás a 4 grados. Pero ya digo que eso, en Molina de Aragón ha bajado menos 18, hace mucho más frío. Pero claro, donde está mi hija ahora, está en Michigan, está pasando más frío que yo. Pero no está durmiendo en la calle, ¿no? Esto es un poco náufrago indigente, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias.